Lubinsky, Kubinsky, Lominsky, Rosansky y Poznansky. Estamos en Varsovia, la capital de Polonia. Es agosto de 1939. Europa aún está en paz. De momento la vida en Varsovia continúa tan normal como siempre. Pero de repente parece haber ocurrido algo. ¿Están viendo a un fantasma estos polacos? ¿Por qué se ha detenido de repente ese automóvil? Todos miran atónitos en la misma dirección. La gente parece asustada, aterrorizada. ¿Puede ser cierto? El hombre del bigotito es Adolf Hitler. Adolf Hitler en Varsovia, cuando los dos países aún están en paz. Y totalmente solo. Parece extrañamente despreocupado por toda la excitación que ha provocado. ¿Está interesado por los manjares del señor Maslovsky? Eso es imposible. Él es vegetariano. Y sin embargo no siempre se atiene a su dieta. A veces se traga países enteros. ¿Acaso quiere zamparse a Polonia también? En cualquier caso, ¿cómo ha llegado hasta aquí? ¿Qué ha ocurrido? Todo empezó en el cuartel general de la Gestapo. Si solo me diera una oportunidad, yo... ¿Quién le maquilló? Yo, señor Davas. ¿Tiene algún defecto? No sé, no resulta convincente. Para mí no es más que un hombre con un bigotito. ¿Qué es lo que es Hitler? No es solo un bigote, es algo que no sé. Es que no puedo oler a Hitler en absoluto. Sí, pues yo, ¿cómo no? Bueno, está bien. A esa foto. A eso es a lo que debería parecerse. Pero si esa foto me la hicieron a mí. Entonces la foto también está mal. La foto también está mal. Oiga, señor Davas. Yo soy un don nadie y tengo que aguantarme. Pero sé que me parezco a Hitler y voy a demostrárselo ahora mismo. Voy a salir a la calle a ver qué es lo que ocurre. Y así fue como Hitler llegó a Varsovia en agosto de 1939. ¿Me da su autógrafo, señor Bronsky?